Isaías 52, versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Estamos desarrollando, hermanos, a lo largo de esta serie de sermones que comenzamos la semana anterior, el tema del Evangelio del Reino, ¿no? Y me gustaría hacer un breve repaso, una recapitulación de los puntos que tocamos la semana anterior, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de el Evangelio, ¿no? O el Evangelio del Reino, que es la manera en la que se nos presenta el Evangelio en los Evangelios, términos que utilizan Jesús y los apóstoles. Y es porque habíamos dicho que hoy en día, en los círculos evangélicos, suelen predominar dos conceptos o dos, vamos a decirle, énfasis, enfoques hacia el Evangelio, ¿no? Uno que quizás habla de el Evangelio como acerca de mis beneficios personales, entonces se presenta el Evangelio como la buena noticia de que podés recibir perdón o paz o satisfacción personal, plenitud, propósito, significado, que son todas verdades porque están en la Biblia y es verdad. O sea, son cosas, son beneficios reales que podamos recibir a través de Jesucristo, pero no son el Evangelio. El Evangelio no son esos beneficios personales que podemos conseguir. Y el otro énfasis o enfoque es saber presentar el Evangelio como un mensaje del más allá, un mensaje cuya relevancia se limita a hablar de la vida después de la muerte, y parece que no tiene ningún sentido para la calle y la hora, ¿no? O sea, se habla del Evangelio como o un boleto al cielo o una póliza de seguro contra el infierno, habíamos hablado. Y estos dos enfoques, uno muy enfocado a mis beneficios personales o uno muy enfocado en el más allá, hace que perdamos de vista cómo la palabra evangelio se usa en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, dijimos, se le da dos usos. Un uso reducido o más limitado a el testimonio de la persona y obra de Jesucristo, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados, vivió la vida que no podemos vivir, resucitó, ascendió a los cielos. Y otro uso, que es el uso que le da Jesús sobre todo en los evangelios, y que es el evangelio como la buena noticia, el anuncio de la llegada, la intrusión, la inauguración del reino de Dios. Un punto de quiebre en la historia, un antes y un después que describe un nuevo obrar de Dios en el mundo como nunca antes visto. Un nuevo comienzo, una nueva creación, el inicio de la restauración de todo lo creado y de la reconciliación del mundo con Dios. Y en ese sentido, habíamos dicho, bueno, pero ¿qué es esto del reino de Dios? ¿Por qué Jesús viene? Y por ejemplo, Mateo capítulo 4, o Marcos capítulo 1, 2, Jesús aparece y dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O Jesús aparece y dice que anunciando el evangelio del reino. ¿De dónde sale este concepto de reino? Entonces lo que empezamos a hacer la semana anterior es construir este concepto de reino y ver de dónde sale esta expectativa y esta idea de reino que tenían los judíos del primer siglo y cómo Jesús no necesita explicar, simplemente lo asume y dice, bueno, ese reino, sí, ese reino llegó. Y entonces fuimos al Antiguo Testamento y vimos que el reino de Dios usa en dos sentidos. En un sentido, como cantábamos hoy, ¿no? La canción de Contempla a Dios, en su trono está. O sea, este sentido del reino de Dios como el gobierno providencial, directo, soberano de Dios sobre toda la creación, algo que siempre fue verdad, que nunca dejará de ser y que no está bajo discusión ni es una novedad del Nuevo Testamento. No es en ese sentido el reino de Dios que se refiere Jesús, sino es a la segunda concepción del reino de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, que es el gobierno justo de Dios a través del hombre. El dominio justo de Dios a través del hombre. Y por eso nos vamos a Génesis
Y vimos cómo Génesis nos presenta a Dios como el creador, como el único, como el distinto, como el soberano, como el dueño del mundo, alguien de quien somos tan diferentes, ¿no? Que nos separa una brecha enorme, pero a pesar de eso, Dios nos hace a su imagen y nos llama y nos da una identidad de dominio. Dice que todo lo puso bajo nuestros pies, ¿no? También hablamos de Salmos capítulo 8. Cómo el hombre es llamado a ser mayordomo de la creación, representante de Dios, ¿no? Y cómo la palabra dominio captura todo ese significado, ¿no? Dominio, hablamos de que dominio no es dominación, tiene que ver con doméstico, tiene que ver con domicilio. O sea, Dios nos hizo de la tierra, nos hizo para la tierra y nos puso sobre la tierra, sobre la creación. Estamos a cargo y hemos de, como imagen de Dios, reflejar la gloria de Dios, ¿no? Y en el mandato de dominio, en ese fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Tenemos que, Adán tenía esta tarea, ¿no? Y tenemos nosotros también de llenar la tierra de la imagen de Dios, porque al llenarla de nosotros y nosotros como representantes de Dios sobre la creación, ejerciendo dominio sobre la creación, trabajando, generando cultura, es que la tierra es llena de la gloria de Dios. Y parecía un panorama bastante alentador. Si Adán, Eva, ambos llevando la imagen de Dios, ejerciendo dominio, pero habíamos anticipado que se vendría una gran crisis. Y gran parte de esta mañana vamos a estar hablando de esa gran crisis. Ahí en Génesis capítulo 3 vamos a encontrar versículos 1 al 5. ¿Qué sucede con este hombre y esta mujer a quienes Dios le dio dominio sobre la creación? Y a través de quienes Dios gobernaba la creación, ¿no? Acá es donde por primera vez aparece este concepto de reino de Dios, reiteramos, como el gobierno justo de Dios sobre su creación a través del hombre, en este caso a través de Adán y Eva. Versículos 1 al 5 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Recordemos que una de las últimas cosas que vimos es cómo Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿no? Para que lo cultivasen y lo labraran. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso es lo que Dios le había dicho. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ciertamente hay mucho de lo que podríamos hablar, ¿no? Un versículo o una serie de versículos que dicen un montón, pero quizás una parte que me gustaría enfatizar es cuál es el corazón de esta tentación, ¿no? Y está en el versículo 5, en el medio, ¿no? Que dice, seréis como Dios. Ese es el corazón de esta tentación que Satanás les presenta a Adán y Eva, que ellos serían como Dios. Y lo curioso es que cuando leemos los capítulos 1 y 2 y se habla de que ellos llevan la imagen de Dios, ellos en un sentido ya eran como Dios. El problema es que no eran como Dios en el sentido en el que se los presenta la serpiente. Ellos eran como Dios porque llevaban la imagen de Dios, es decir, eran sujetos de dominio, al igual que Dios, tenían un gobierno, tenían un señorío sobre la creación como Dios, con una autoridad delegada y representativa, como hablamos la semana anterior, y estaban capacitados para ese dominio de voluntad, seres responsables, libres, de razón, de emociones. Eran como Dios en un montón de sentidos. Sin embargo, en otro sentido, no eran como Dios, en que eran dependientes, en que eran criaturas, mientras que Dios no necesitaba de nada y era completamente independiente. Y es en ese sentido en el que les es presentada la tentación. En querer ser autónomos, en querer ser independientes, cuando no lo somos.
sea, si somos la imagen de Dios, justamente, al igual que un espejo, dependemos de el rostro de una persona para poder reflejarlo, ¿no? Así como dependemos nosotros de Dios para poder reflejarlo a Él. Y esta prueba que se les presenta, ¿no? Dios la tenía en mente, no es que se le escapó a Dios y la serpiente aparece y simplemente esto no estaba en sus planes. Y es porque Dios no es un señor, un amo, que busca forzar nuestra obediencia. Por el contrario, Él quiere nuestra sumisión libre y voluntaria. Y eso era lo que constituía esta oportunidad, esta tentación, esta prueba que ellos estaban teniendo. Una oportunidad para demostrar que se sometían a Dios voluntariamente, que le obedecían con libertad, conscientemente. Y tenían dos caminos que Dios se los había presentado claro. Eva lo menciona, los versículos, bueno, del 1 al 3 básicamente. Es una paráfrasis, si se quiere, de lo que Dios ya le había dicho previamente a Adán en el capítulo 2, versículos 16 al 17, donde más o menos es la misma idea. Y Dios ahí les había puesto dos caminos. O sea, de todo árbol del huerto pueden comer. Y eso incluía el árbol de la vida, que no se menciona hasta el capítulo 3, hacia el final, ¿no? Cuando Dios prohíbe al hombre que coma del árbol de la vida. Pero lo que implica es que Dios, el hombre podía comer del árbol de la vida, porque estaba incluido dentro de todos los árboles del huerto pueden comer. O sea, tenían permitido comer del árbol de la vida, podían tener comunión con Dios y preservar sus vidas eternamente. Entonces había un camino de vida en la obediencia a Dios y había un camino de muerte en su declaración de autonomía. Había un camino de muerte que estaba en comer de ese árbol que Dios les había dicho que no lo hagan. Y de esta manera, con esta prueba, Dios lo que hace es ponerlos en una disyuntiva en la que ellos tienen que reconocer que necesitan del conocimiento revelado de Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. Que ellos no son moralmente autónomos, sino que necesitan depender de la revelación de Dios para saber cómo conducirse en sus vidas. Y en segundo lugar también, la obediencia a este mandamiento reafirmaba la soberanía y autoridad de sus vidas hasta el más mínimo detalle, hasta en el comer. Fíjese que incluso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo dice, sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, esta prueba con la comida era simplemente representativa de que ellos debían sujetarse a Dios hasta en el más mínimo detalle, en todas las áreas de la vida. ¿Y qué harían ellos? ¿Tomarían la decisión del camino de vida o escogerían el camino de muerte? Y el versículo 6 nos muestra cuál es la decisión que finalmente tomaron. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Acá tenemos el primer pecado de la humanidad. Y de allí en adelante, si usted después se quiere tomar el tiempo de leer los versículos que siguen, se nos relata cómo entra con el pecado la vergüenza, el miedo, la ruptura de la comunión con Dios, y cómo, y eso sí lo vamos a ver ahora en unos momentos, cómo por causa del hombre Dios maldice la tierra. Porque Dios había creado al hombre y lo había puesto a cargo de este mundo, y por lo tanto su rebeldía traería consecuencias sobre este mundo. El pecado no fue simplemente su pecado una decisión personal. Bueno, esto me afecta solo a mí, ¿no? Incluso nosotros muchas veces pensamos, bueno, es una decisión personal pecar. Únicamente yo recibo las consecuencias. Pero no, o sea, Dios nos creó en comunidad y sobre su creación. El pecado no solo nos afecta individual y personalmente. Lo que hacemos, y sin duda lo que hizo Adán, tiene consecuencias sobre nuestro entorno. Y en este caso, sobre el mundo que Dios había puesto a su cuidado.
Porque el pecado, en última instancia, es traición cósmica y tiene consecuencias de esa envergadura. ¿Qué consecuencias nos enumera? Si vamos al versículo 16 al 19, ¿qué consecuencias trajo el pecado de Adán y Eva? Dice en primer lugar el versículo 16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. O sea, aparece el dolor en el parto. Antes no existía el dolor. Y aparece con ello una dificultad para obedecer el mandato de dominio que Dios les había dado. Porque Dios les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Cosa que ahora sería hecho. O sea, ellos no dejaron de ser responsables ante Dios del mandato de dominio. Hablamos de eso la semana anterior, cuando tocamos el Salmo 8. Pero ahora sería más difícil. Y no solo eso, también dice, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. También nos muestra este versículo cómo en el seno de la familia, en el corazón de la unidad más pequeña, unidad corporativa, ¿no? La familia nace una lucha por el poder, una lucha por la dominación, donde la mujer querría dominar al hombre, pero éste la terminaría dominando a ella. Versículos 17 al 18. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Bueno, este es un versículo que de alguna manera resume todo, ¿no? La maldición de la tierra, la maldición de la creación. Con trabajo comerás de ella. Y la idea acá no es quizás pensar que es una referencia que, bueno, con el pecado aparece el trabajo. No, porque ya habíamos hablado la semana anterior cómo el pecado ya existía y cómo Dios ya había puesto a Adán en el Edén para cultivar y labrar el huerto. Entonces, cuando dice trabajo acá no se refiere a que el trabajo aparece con el pecado, sino que el trabajo se dificulta con el pecado. Y de hecho, lastimosamente, esta palabra que se traduce como trabajo en realidad significa dolor o fatiga. O sea, la idea es, y de hecho, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea lo traduce de esa manera, con dolor comerás de ella, ¿no? Así como la mujer tendría dolor en el parto, el hombre tendría dolor en ese esfuerzo por hacer producir la tierra, por ser productivo y poder así proveer para su familia. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Una tierra que antes era mucho más fácil de trabajar, que cooperaba con el hombre, ahora habría frío, habría sol, habría desierto, habría espinos y cardos. Las circunstancias ya no serían más favorables. Pero como mencionábamos antes, la realidad de la caída y las consecuencias que tuvo no cambiaron la responsabilidad e identidad del hombre. El hombre seguía siendo un sujeto de dominio, que llevaba la imagen de Dios y que debía gobernar en nombre de Dios la creación de Dios. Y de hecho, no es solo un mandato de dominio, ¿no? Hablamos también de identidad. Es un hecho inescapable, está impreso en nuestra misma identidad como criaturas hechas a imagen de Dios. Por lo cual la labor de dominio se dificulta, se hace más pesada, pero no es eliminada. Versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Se acuerdan que habíamos hecho énfasis, ¿no?, en que Dios creó al hombre de la tierra? El acto de creación ocurre en la tierra y Dios lo crea para la tierra y lo pone sobre la tierra, ¿no? Pero ahora, habiendo pecado, dice que así como lo había creado de la tierra, iba a volver a la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, se nos introduce la muerte. Aparece la muerte. La amenaza que Dios había hecho es real. Cuando les dijo, si ustedes comen van a morir. Y acá lo decreta Dios. Y me parece que sería bueno pensar, ¿no?, cómo la muerte aparece por causa del pecado, de que no deberíamos romantizar
ni minimizar la muerte. Porque la Biblia no habla de la muerte en términos favorables. O sea, acá, por ejemplo, se nos introduce la muerte como una maldición, que es resultado de la caída. Otros versículos, por ejemplo, Romanos 6:23, dicen, la paga del pecado es muerte. O sea, la muerte es una maldición, la muerte es la paga del pecado. Y tanto 1 Corintios 15, Apocalipsis 20, nos hablan de cómo la muerte es el último enemigo que Dios destruye. También la Biblia nos habla en Hebreos de que Satanás es el que tiene el poder de la muerte. Entonces, si la muerte es un instrumento de Satanás, si la muerte es la paga del pecado, si la muerte es la maldición, si la muerte es un enemigo de Dios, deberíamos referirnos a la muerte en esos términos, porque son los que usa la Biblia. No deberíamos hacer una romantización de la muerte, pensando que es algo bueno, que bueno, sí que hay muerte. No, la muerte es mala. Y no es solo un evento que ocurre al final de nuestra vida. Adán y Eva comenzaron a morir ese mismo día, porque también es un proceso de corrupción y deterioramiento progresivo y constante que ocurre desde el día en que nacemos y que comenzó a ocurrir en Adán y Eva desde el día en que pecaron. O sea, desde el día en que nacemos hay células que mueren, pero también hay otras que se regeneran. Y ese proceso es más rápido, el de regeneramiento, que el de muerte durante nuestra juventud. Pero conforme pasan los años, cada vez se mueren más células de las que se regeneran. Y es ahí cuando aparecen, ¿no? Ya nos cansamos, ya no tenemos tanta resistencia como antes, las enfermedades nos afectan más y nos seguimos debilitando hasta nuestro último suspiro. Hay un proceso de muerte en toda nuestra vida. En medio de todas estas malas noticias, por causa de el pecado de Adán y Eva, hay un rayo de luz. Y está en el versículo 15. Dice allí, Dios le está hablando a la serpiente, ¿no? Podríamos leer desde el 14 quizás. El Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y al polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Dios promete tres cosas, básicamente. Maldición, enemistad y victoria. Maldición sobre la serpiente. Maldita serás. La serpiente no es más que simbólica de Satanás, básicamente, ¿no? O sea, el punto acá no es que la serpiente quizás antes volaba o caminaba y ahora se arrastra. No digo que no pueda tener una cuota de verdad, pero el punto no es ese. El punto es describir la derrota y humillación de Satanás. Por eso se habla, ¿no?, de polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjese que incluso nosotros hoy día utilizamos esa imagen para hablar de humillación y derrota. Cuando en una película uno escucha, te voy a hacer morder el polvo, ¿no? Esa idea transmite de, bueno, te voy a humillar y te voy a derrotar. Entonces esta idea de la que nos habla el versículo, ¿no? Dios maldice a la serpiente, Dios maldice a Satanás, Dios lo condena a la humillación y a la derrota. Pero también nos presenta una enemistad en el versículo 15, entre tú, o sea, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer. Simiente significa descendencia, ¿no? Entonces, entre una descendencia, entre un linaje, el de Satanás, y otro linaje, el de la mujer. Y quizás a primera vista, a primera impresión, uno podría pensar, bueno, claramente, y sobre todo los fanáticos de guerra espiritual, esto es una referencia a los demonios, la descendencia de Satanás, y a los seres humanos, la descendencia de la mujer. Pero no nos está hablando de eso. Ambos, tanto la descendencia de Satanás como la descendencia de Eva, son humanos. No es una descendencia en términos de sangre, simplemente. Es una descendencia en términos de fidelidad a Dios o a Satanás. De hecho, por ejemplo, Jesús, cuando comienza su ministerio, el que le dice a los fariseos, camada de víboras, ¿le suena ese lenguaje? Víboras, serpiente.
O sea, ellos son la simiente de Satanás. Incluso le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿el diablo los engendró físicamente? No, obviamente. Pero su fidelidad a Satanás muestra de quién son hijos. Y acá cuando habla de la simiente de la serpiente, habla justamente del linaje maldito, de la descendencia injusta, de todos los hijos de Eva que rechazaron a Dios, que declararon su autonomía y que decidieron seguir la voz de la serpiente. Y por otro lado, nos presenta la simiente de la mujer, un linaje fiel, un linaje justo, ¿no? Y Dios promete enemistad entre un pueblo fiel y un pueblo infiel, entre un linaje justo y un linaje injusto. Enfrentamiento, oposición, pero también victoria. Dice, y esto es muy interesante porque si bien está hablando de simiente, está hablando de descendencia, y me gusta porque la Biblia de las Américas lo traduce mejor. Si usted tiene la Reina Valera, dice esta. Pero en cambio, la Biblia de las Américas dice él. Porque lo que hace en el original es que esta simiente de la mujer es personificada en un individuo, en una persona, que es una clara referencia a Jesucristo. Él, o sea, la simiente no es solamente un conjunto de personas, él, un descendiente particular de la mujer, un descendiente fiel y justo, herirá en la cabeza a la serpiente, ¿no? Una herida mortal en la cabeza. Y tú, la serpiente, a ese descendiente, lo herirás en el calcañar, en el talón. Ese descendiente, la primera referencia a Jesucristo, al Mesías, quien traería victoria sobre Satanás, él recibiría una herida, pero su herida no sería mortal. Sin embargo, la herida que le causaría a la serpiente significaría una victoria definitiva. Este pasaje es el que se suele conocer, ¿no? Se habla mucho del protoevangelio, el primer evangelio, ¿no? La primera presentación de Jesucristo como el que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y me gustaría desarrollar un poco, ¿no? Quizás el segundo punto, ¿no? De que hablamos de la enemistad entre la simiente de la mujer, entre la simiente de Satanás, de la serpiente, ¿no? Porque acá tenemos el origen, estamos en Génesis, estamos en orígenes, comienzo, ¿no? El origen del reino de Dios, ¿no? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le da dominio sobre la creación. El origen del pecado, como el hombre se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios, al rechazar la revelación de Dios, que Dios le dice lo que está bien y lo que está mal, y él declara su autonomía de hacer las cosas en sus propios términos, el hombre se coloca bajo el dominio de Satanás. Entonces tenemos el origen no solo del reino de Dios en la creación del hombre, sino del reino de Satanás también, del dominio de las tinieblas. Y esto es muy curioso porque presumiblemente como Satanás tentó a Adán y Eva, él ya había caído. Satanás ya había sido el primer sujeto quizás que había pecado. O sea, el pecado como un acto de rebeldía cósmica contra Dios ya existía en Satanás. Pero sin embargo no había muerte, no había maldición sobre la creación, no había corrupción en el mundo. O sea, el pecado de Satanás no tuvo las consecuencias cósmicas que tuvo el pecado de Adán y Eva. No sé si alguna vez se puso a pensar en eso. Y es porque como vimos la semana pasada hablando del Salmo 8, los ángeles son más poderosos que los seres humanos, ¿no? Pero no tienen más autoridad que los seres humanos. El Salmo 8 nos hablaba, ¿no? De le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? Nosotros somos más débiles, tenemos menos poder, Satanás es mucho más poderoso que seguro muchos de nosotros. Job nos habla, por ejemplo, de cómo trae calamidades, de cómo mata a sus hijos, de cómo trae un montón de... O sea, es muy poderoso, sin duda, hablamos de eso la semana anterior, pero Satanás no tiene autoridad en el mundo. Entonces, como no tenía autoridad en el mundo, su pecado no tuvo consecuencias cósmicas como sí tuvo el pecado de Adán. Y es por eso que Satanás va y tienta a la criatura hecha a imagen de Dios, a la criatura en la quien
Dios sí le dio dominio y autoridad al hombre. Porque era la única manera a través del hombre en la que Satanás, su pecado, su rebelión, podía tener consecuencias cósmicas y podía comenzar así una tiranía del mal, un gobierno de maldad, solo a través del hombre. Porque el reino de Satanás, al igual que el reino de Dios, se manifiesta en la historia de manera representativa. Eso es lo que estamos hablando, el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno justo de Dios sobre su creación a través del hombre. Bueno, el gobierno de Satanás es el gobierno injusto de Satanás sobre la creación de Dios a través del hombre. También es un reino representativo. Es un reino de muerte que comenzó con la rebelión de Adán y Eva. Romanos 5:12, ¿no? Por ejemplo, nos habla, si vamos allí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es una referencia a Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Versículo 17 nos habla de que por la transgresión de uno, de Adán, por este reinó la muerte. Versículo 18. Por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Lo que trajo Adán, lo que trajo su rebelión, es un reino de muerte, un reino de condenación, de maldad, subyugamiento de la humanidad a Satanás. Porque ahora el hombre no perdió su identidad de dominio, pero ahora ejercería dominio al servicio de Satanás, esclavizado a Satanás, esclavizado al pecado. Y así el dominio del hombre fue pervertido, fue secuestrado por la injusticia, por el miedo, por la envidia, por la ambición de ser como Dios. Y se transformó, no solo de hecho en dominio sobre la creación, sino en dominio sobre el prójimo. Aparecen las luchas de poder, aparece la opresión, aparece la esclavitud, aparecen las guerras. Y el hombre obedeció el mandato de dominio. Se multiplicó, llenó la tierra, pero no la llenó. No la llenó como representante de Dios. No la llenó con la gloria de Dios. La llenó, comenzó a llenarla desde aquel entonces como representante de Satanás. Porque donde sea que estaba el hombre, a donde iba, multiplicándose y llenando la tierra, allí llevaba su violencia, allí llevaba la muerte, allí extendía el dominio del mal. Por ende, no, tenemos acá el inicio del gran antagonista del pueblo de Dios en la historia, el reino de Satanás. Del gran enemigo, formado por todos aquellos que no le dan la espalda a Dios. Y otra cosa que podríamos aprender de esto es que por ende no hay neutralidad. Dios creó al ser humano como un sujeto de dominio, con autoridad sobre la creación, y esa autoridad se ejerce, o sea, no es una cuestión de sí o no. El ser humano no puede escapar a su identidad de dominio. Todos ejercemos algún tipo de autoridad sobre la creación de Dios, a través de nuestras labores cotidianas. Y en ese ejercicio de la autoridad no es una cuestión de si lo hacemos o no, es de si lo hacemos bajo los términos de Dios y como representantes de Dios para la gloria de Dios, o bajo los términos de Satanás, como representantes de Satanás, para la gloria de Satanás. No hay neutralidad en el dominio del hombre. ¿Y qué abarca el dominio del hombre? Toda la creación. No hay neutralidad en toda la creación. No hay neutralidad ni en que comemos ni en que bebemos. Porque no podemos servir a dos señores, dice Mateo 6:24, ¿no? Jesús. Y ese mismo Jesús en el capítulo 12 dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces incluso la misma pasividad del que, fíjese, no recoge, él dice, el que no recoge, desparrama. O sea, no hay cualquier pretensión de pasividad, de neutralidad, de, bueno, la verdad es que
esto no contribuye ni al reino de Satanás, ni al reino de Dios, esto es al reino del hombre. ¿Qué es eso? El hombre es un sujeto de dominio que ejerce ese dominio en representación o de Dios o del hombre. No, no hay punto medio. Entonces, pretender que el dominio del hombre es neutral es algo ingenuo, pero también irresponsable. Porque toda decisión, todo pensamiento, toda obra del hombre declara su lealtad y dónde está su corazón. Si es un corazón consagrado a la justicia, a Dios, o si es un corazón consagrado a Satanás y su rebeldía. Y pretender, ¿no? Vayamos más a lo específico. Pretender, por ende, que hay áreas de dominio, que hay áreas de la vida, como el trabajo, como la política, como la educación o como cualquier ámbito de la cultura en general, que es neutral, nuevamente, es ser ingenuos, es ser irresponsables, es pensar que eso, bueno, esto no es ni para Dios ni para el diablo, esto lo puedo hacer a mi manera, ¿no? Es un acto de ingenuidad. Porque donde no tiramos en dirección a Dios, nuestra pasividad es una actitud responsable que contribuye al reino de Satanás. Entonces no deberíamos comprar el mito de la neutralidad, esta idea de que, bueno, hay cosas que no están ni de un lado ni del otro. Todo está de un lado o del otro. Y de allí en adelante, de la caída de Adán y Eva, comienza una caída, sí, es un evento, pero a la vez es un fenómeno progresivo, ¿no? Hay una caída progresiva, donde el ser humano vemos, y cuando usted lee Génesis es muy claro, de mal a peor, de mal a peor. Ya vemos las dos simientes, ¿no? La simiente de Eva y de Adán, cuando Adán y Eva tienen un hijo, Caín, después Abel, uno adora a Dios en los términos que Dios había dicho, ofrece un sacrificio animal. El otro lo hace a su manera. Dios ve agradable el sacrificio de Abel y no el de Caín, y la envidia de su hermano lo mueve a asesinarlo. El primer asesinato. Caín huye, tiene familia, y un descendiente de Caín, Lamec, tuvo dos esposas. El primer polígamo, el pervertir el matrimonio. Y de ahí en adelante lo que vemos es cada vez más pecado. Más mentiras, más engaños, más guerras, enfermedades, muerte. E incluso la vida misma, conforme aumentó la culpa y el pecado del hombre, la vida del hombre se fue acortando, se fue extirpando. No solamente es una degeneración moral, es una degeneración genética. Fíjese que los primeros versículos va a leer en el capítulo 5, por ejemplo, de Génesis, que algunos llegaron a vivir casi 1000 años. Pero después ya, hacia el final del capítulo 5, el padre de Noé, 800, Noé, 600, cada vez menos, 200 más adelante, 100, cada vez menos vida, conforme mayor la degeneración moral del hombre. Y si podríamos representar la historia sería como un embudo desde la caída, cada vez de mal a peor, de mal a peor, de mal a peor, de mal a peor, hasta la cúspide de la maldad del hombre. O sea, no hubo ningún momento en la historia de la humanidad de mayor maldad donde se cometió un crimen más atroz, más horrible que el que los hombres cometieron al matar a Jesucristo. Ese es el momento de mayor oscuridad en la historia. No es un momento que queda en el futuro. Cualquier cosa que nos depare el futuro, por más mala que sea, jamás vas a ser tan malo como fue la muerte de Jesús de parte de hombres inicuos. Que Él es el único ser humano que pisó este planeta que es justo, que es santo. Entonces hay un embudo en la historia donde hasta la muerte de Jesucristo todo va de mal en peor, de mal en peor. Y ese momento es la cúspide de la maldad del hombre. Es el mayor acto de traición y cobardía que el hombre cometió. Pero bueno, estamos adelantando un poco mucho, ¿no? Avancemos un poquito más. Desde allí, ¿no? Dijimos, comenzó un proceso de deterioramiento moral.
cada vez más mal. Al punto de que para Génesis 6, que son los tiempos de Noé, volviendo, ¿no? En Génesis 6 usted va a ver que en el versículo 11 se nos dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿No? Otros versículos nos dicen todo pensamiento del corazón de ellos se inclinaba constantemente al mal. O sea, un mundo lleno de violencia, lleno de maldad. Nuevamente, la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Pero también allí, aunque no muchos, vemos a los justos. Vemos la simiente de Eva, vemos la simiente prometida, el linaje escogido de Dios. Porque allí también está el papá de Noé. Es el versículo 29 del capítulo 5. Lamec era un hombre justo, y cuando nace su hijo, Noé, dice que le puso por nombre Noé, versículo 29 del capítulo 5, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y el trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec, un hombre de fe, y le da a su hijo un nombre que testifica de su fe. Porque él pensaba, ¿no? Y esto es una expectativa muy común a lo largo del Antiguo Testamento, pensar que quizás por ahí tu hijo es el Mesías. Y eso es lo que pensó Lamec. Porque fíjese que le pone este nombre, ¿no? Y yo por lo menos en mi Biblia tengo una nota donde dice Noé, que dice consuelo o descanso, ¿no? Eso es lo que significa el nombre de Noé, consuelo o descanso. ¿Y por qué le puso? Porque tenía la expectativa de que Noé iba a traer descanso de nuestra labor, dice. Y el trabajo de nuestras manos. Esa palabra trabajo es la misma que se utiliza cuando Dios maldice la tierra y dice, con trabajo comerás de ella, le dice a Adán, ¿no? O sea, con dolor dijimos, ¿no? Es esta misma palabra. Y a veces pensamos que ellos, que los justos del Antiguo Testamento, no entendían bien, pero a veces entienden mejor que nosotros. A veces entienden y tenían una comprensión del Mesías mucho más clara que la nuestra, que de muchos evangélicos, diría. Porque con tan solo la promesa de Génesis 3:15 de que Dios traería victoria sobre Satanás a través de la simiente de la mujer, ellos ya entendieron qué implicaba. Ellos lo entendían perfectamente. Porque acá Lamec dice, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. A ver, es muy sencillo. ¿Qué pensaba Lamec que traería este Mesías, ¿no? Que pensaba que era Noé, ¿no? Que erradicaría la maldición del mundo, que quitaría todos esos efectos malos que trajo el pecado sobre la creación. Esa es la expectativa, lo que entendían ellos y cómo lo ponen palabras acá, la Mec en Génesis 5. Entonces, los pocos textos que tenemos hasta acá, fíjese, estamos en el capítulo 5, ya nos dicen mucho de la expectativa del Mesías en el Antiguo Testamento. Un descendiente de la raza humana, de la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás y que revertiría, que quitaría la maldición de la creación de Dios y nos traería consuelo, ¿no? Como Noé, descanso, reposo. Esa era la expectativa, esa era la esperanza del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, la historia sigue. Hay un gran diluvio, los malos mueren, Dios juzga. El juicio, ¿no? Como nota, el juicio no es algo que ocurre al final de la historia. Toda la Biblia nos cuenta de juicios. El juicio del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, el juicio de las naciones paganas que oprimían a Israel. La historia de la Biblia es una historia de juicios. Dios interviniendo constantemente a la historia. Dios no interviene al final de la historia. No es el juicio final. Pero Dios interviene a lo largo de toda la historia también. Una y otra vez. Es innegable con todos los juicios que tenemos en las Escrituras. Y Dios interviene en esa generación tan malvada, tan perversa, y aniquila a toda la población, excepto 8 personas, entre ellas Noé. Noé y su familia, básicamente. Y de Noé, la simiente prometida, ¿no? De Noé, la descendencia justa de Eva, de quien vendría el Mesías, comienza a
fructificar, multiplicarse, ejercer dominio. Y pasaron muchos años. Pero para el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a un hombre, Abraham, descendiente de Noé, sin dudas, y le hace una promesa, en los versículos 1 al 3. Le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios sigue lidiando y sigue dando más detalles sobre su promesa del Mesías, sobre lo que Él vendría a hacer y cómo todo esto sería a través de la simiente prometida. No solo victoria sobre Satanás, no solo victoria sobre la simiente malvada, no solo erradicar la maldición de la creación, también, en este caso, a Abraham, ¿no? Promesas algunas más particulares, más inmediatas, de que Dios le daría victoria sobre sus enemigos, de que bendeciría a quienes le bendigan y maldeciría, ¿no? Dios pelearía por él, pelearía por Abraham. Pero me parece que el foco está, y la promesa que más nos alcanza a nosotros, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios traería bendición a través de la simiente justa a todas y cada una de las familias de la tierra. Bueno, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Pero Dios escogió a Isaac. Y a Isaac Dios le confirmó la promesa que le había hecho a Abraham. Y en el versículo 4 del capítulo 26 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Bueno, la misma promesa a Abraham, pero en vez de hablar de todas las familias de la tierra, habla de todas las naciones. Y esto le va dando forma a la esperanza, a la expectativa del Antiguo Testamento en el Mesías, quien tendría victoria sobre la serpiente, quien quitaría la maldición del mundo, en quien serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Esto le va dando forma, expectativa. E Isaac también tuvo dos hijos. Se ve que estaba de moda tener dos hijos. Esaú y Jacob. Y Dios escoge a Jacob. Y en el capítulo 35, versículos 1 al 12, no hace falta que los busque, hermanos, dice, Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. ¿Qué es eso? Una referencia a fructificar, multiplicaos, ejercer dominio, una referencia al mandato de la creación. Dios se lo vuelve a decir a Jacob y que lo haga con confianza, que lo haga en fe. ¿Por qué? Porque dice, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces esta simiente sería una simiente que ejercería dominio, una simiente que volvería a ser restaurada a la posición de Adán y Eva, de dominio bajo Dios sobre la creación y para Dios, como representantes de la creación. Hay una promesa de la restauración del dominio del pueblo de Dios. Jacob tuvo 12 hijos también, de quienes se formaron luego las 12 tribus de Israel. Y antes de morir, él enunció diferentes profecías en el capítulo 49 respecto de cada uno de sus hijos. Y es llamativo que cuando habla de su cuarto hijo, Judá, dice las siguientes palabras. Génesis 49, versículos 8 al 10. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán ante ti los hijos de su padre. Bueno, Dios le está dando acá, está anunciando un rol de dominio de Judá por encima del resto de sus hermanos. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, ¿a quién lo despertará? Y fíjese el versículo 10. El cetro, ¿no? El cetro era esta vara de gobernante, ¿no? Que tenían los reyes en aquel entonces.
El cetro no se apartará de Judá. Una clara referencia a el rey va a estar en Judá. De entre todos esos 12 hijos que tuvo Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, Judá tendría el cetro de gobierno. Dice, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Pero eso no sería para siempre. Hasta que venga Silo. Y a él, o sea, Silo es claramente una persona, sea dada la obediencia de los pueblos. Si uno suma, en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. A Isaac le dice todas las naciones de la tierra. Pero no solamente una bendición de, bueno, Dios bendice a las familias de la tierra. Las bendice, porque acá nos dice que las naciones de la tierra, que los pueblos, que las familias jurarían lealtad, le darían obediencia a Silo. ¿No? Esta es una referencia al Mesías. Cómo Dios pondría el gobierno en Judá, pero eso sería hasta que un miembro de la tribu de Judá le sea dada la obediencia de todos los pueblos, no solamente de Judá, ni solamente de Israel, como anticipan los anteriores versículos, sino de todos los pueblos, de todas las familias, de todas las naciones, de todo el mundo. Y ese pueblo, esos 12 hijos de Israel, que se convirtieron en cabecillas de las tribus de Israel, se multiplicaron, crecieron. Dios los suplió, los prosperó, ¿no? En Egipto. Y cuando comienza el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. ¿Les suena? Ser fecundos, multiplicados, fructificar, llenar la tierra. Era lo que estaba haciendo Israel. Se multiplicaron, llenaron la tierra, estaban ejerciendo dominio, estaban siendo fieles a Dios. Y eso lo que despertó es celos, es envidia. Al igual que Caín con Abel. Bueno, acá a gran escala. En el rey de Egipto, en el corazón del rey de Egipto, sobre el pueblo de Dios. Acá también. Egipto, ¿no? De su padre el diablo, simiente de Satanás. Pero Israel, simiente prometida, justa. Y fíjese cómo en el versículo 12, bueno, antes primero dice, el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, versículo 9. Procedamos astutamente y antes de que se siga multiplicando y nos hagan guerra y que nos odien y peleen contra nosotros, vamos a oprimirlos, vamos a ponerles trabajos duros. Pero dice el versículo 12 que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Ellos usaban la simiente malvada, Egipto, usaban las herramientas de su padre el diablo. La muerte, la opresión, la guerra, la violencia. Pero el pueblo justo usaba la obediencia a Dios. Y aunque los otros los oprimían, ellos se multiplicaban más. Y se extendían, dice. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Sus herramientas de dominación, de violencia, de guerra no servían. Versículo 13, y entonces los obligaron a trabajar duramente. Se pusieron más estrictos, le sacaron más del fruto de su trabajo. Pero como dijimos, la opresión egipcia no anuló el dominio de Israel, fue un catalizador para su crecimiento. Pero de la paranoia y el miedo que tenía el rey de Egipto, al igual que Caín, al igual que Lamec, al igual que Nimrod y todo ese linaje malvado, como dice de Proverbios, ¿no? El impío huye sin que nadie lo persiga, se siente perseguido de todos lados, porque lo que lo persigue es su culpa, es su miedo. Mandó a matar el rey a todos los niños varones, porque se dio cuenta que con opresión y esclavitud no le alcanzaba para detener a la simiente justa. Acá tenemos, ¿no? Un intento de la serpiente, de la simiente de la serpiente, de herir a la simiente de Eva. Dios había anticipado esto, no solo enemistad, sino que la serpiente heriría
a la simiente justa. Pero Dios también levantó un libertador. Levantó a Moisés. Y Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, nos cuenta cómo Dios prometió redimir a su pueblo. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Dios les daría libertad. Dios los haría su pueblo, para que lo conozcan personalmente. Y dice: y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se los daré por heredad. Yo soy el Señor. O sea, es cumulativo. Lo que le dijo Abraham seguía vigente, lo que le dijo Isaac seguía vigente, lo que le dijo Jacob también. Y a pesar de que las circunstancias eran desfavorables para el pueblo de Dios, en Egipto Dios prometió libertad y Dios prometió cumplir sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y efectivamente Dios la cumplió, Dios lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto y lo llevó a peregrinar. Y en el camino se toparon con nuevos enemigos. Por ejemplo, Balac, rey de Moab, quien contrató un falso profeta, Balaam, para maldecir a Israel. Pero Dios tornó, como le dijo a Abraham, esa maldición en bendición. Y utilizó Dios a Balaam, a ese falso profeta, para ser un oráculo de la palabra de Dios y para anunciar más detalles de la venida del Mesías. Fíjese, ¿no? Dijimos que el que había contratado a este falso profeta era Balac, rey de Moab. Fíjese en Números, capítulo 24, lo que dice, ¿no? La profecía que da Balaam. Lo veo, pero no ahora. Algo que distante en el futuro. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel. ¿Le suena? ¿Cetro? Lo leímos hace un momento, Génesis 49. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo, y a él se ha dado la obediencia a todos los pueblos. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro de Israel, que aplastará la frente de Moab. Moab era el enemigo que estaba enfrentando a Israel en ese entonces. Y derrumbará a todos los hijos del lamento. Edom será una posesión, era un enemigo que habían enfrentado antes. También será una posesión Seir, su enemigo. Victoria sobre los enemigos, cosas que Dios ya había anunciado antes. Mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio. El tema frecuente de las Escrituras. El pueblo de Dios restaurado a su dominio legítimo sobre la creación, como Adán y Eva en el principio. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá el remanente de la ciudad. Y Moisés fue un líder muy importante para el pueblo de Dios. Un liderazgo irreemplazable. Dios lo usó para liberar al pueblo, para conducirlos en el desierto. Dios les dio la ley, un código moral, civil, cómo ellos debían conducirse cuando se establezcan en la tierra prometida. Parecía impensable, o sea, ¿quién va a reemplazar a Moisés? Si se muere, nunca va a haber nadie como Moisés. Sin embargo, en Deuteronomio, en el capítulo 18, encontramos que poco tiempo antes de morir, Moisés hace una profecía sobre el Mesías. Capítulo 18, versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, como Moisés, te levantará el Señor tu Dios, y a Él oiréis. Versículo 18 y 19. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Ahora está hablando de Dios, le dijo a él, no a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él, este profeta que sería como Moisés, que vendría en el futuro, cualquiera que no oiga mis palabras que él hablará, yo mismo le pediré cuenta.
Este texto lo cita Esteban y dice que habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es este profeta. Y es más, cuando el Señor se bautiza, la voz del cielo dice, a él oíd. Lo mismo que dice acá Moisés. A él oíd. Entonces fíjense, ¿no? Recapitulando, cómo todos estos textos van moldeando, dando forma a la esperanza de los santos del Antiguo Testamento del Mesías y su reino, ¿no? De aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, de aquel en quien serían benditas todas las naciones, de aquel que quitaría la maldición del mundo, de aquel a quien le sería dada la obediencia a todos los pueblos, de aquel que tendría dominio sobre toda la creación, de aquel que sería el portavoz de Dios, así como Moisés, el libertador del pueblo de Dios, de la opresión y la injusticia. Y Josué, la conquista, ¿no? Finalmente Moisés muere, aparece Josué, el sucesor de Moisés, y Dios lo utiliza para liderar al pueblo de Dios, entrar a la tierra prometida, conquistarla, establecerse, pero luego de allí comienza un periodo de opresión, esclavitud, liberación, igual que en Éxodo. Nada más que en vez de a gran escala, como fue en ese entonces con Egipto, a más pequeña escala. Opresión, esclavitud y juicio constante. Pero Dios levantaba libertadores, como Gedeón, como Jefté, como Sansón. Figuras parecidas a las de Moisés, con ciertos puntos en común. Y este periodo de jueces es, como digo, muy cíclico, muy repetitivo en la historia de Israel, hasta que llegamos al libro de Primera Samuel, donde lo primero que se nos presenta en la historia es a una mujer llamada Ana, infértil, pero que luego de clamar a Dios queda embarazada. Y en gratitud consagra al niño al Señor y eleva un cántico profético que termina con las siguientes líneas. Fíjese, Primera de Samuel, capítulo 2. Ese cántico profético de Ana dice: los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. ¿Quién es este ungido? Silo, el que tendrá dominio, el cetro, el Mesías, quien recibiría fortaleza del Señor para juzgar hasta los confines de la tierra. Pero el pueblo no quería esperar a este rey que Dios le prometió. Y pidieron, en el capítulo 8 de 1 Samuel, un rey como las demás naciones. Un rey como el de la simiente perdida, como el de la simiente de la serpiente. Un rey que se basaba en la violencia, en la opresión, en la guerra, en la esclavitud. Y lo tuvieron. Y Dios les advirtió que los iba a oprimir desde adentro. Ya no solamente amenazas externas, sino amenazas internas. Pero Dios también en su misericordia escoge a otro rey, conforme a su corazón, a David, descendiente de Judá. Y para aquel entonces los filisteos eran la mayor amenaza que enfrentaba Israel, el archienemigo. Y estaban perdiendo, y no solo esto, sino que las tropas estaban muy atemorizadas, porque había un gigante llamado Goliat, a quien ninguno de ellos se atrevía a enfrentar. Y es interesante que cuando se describe este gigante, y ayer me asombraba al leer esta información, se habla de que tenía 3 metros, ¿no? Tenía una gran espada, tenía una enorme lanza, tan pesada que quizá ni siquiera la podríamos levantar y él la arrojaba. Pero hay un dato en el versículo 5 del capítulo 16 de Primera de Samuel que dice que estaba vestido, ¿no? Detalla su armadura de bronce, cubierta la cabeza, ¿no? Y dice que tenía una cota de malla. ¿Sabe usted lo que es una cota de malla? ¿Vio las películas medievales? Que debajo de la armadura, antes de esas piezas, ¿no? Tienen como un remerón grande, largo, que va debajo de la armadura, ¿no? Que es de una malla, por lo menos en las películas de la Edad Media, metálica, ¿no?
sea, es como una protección. Porque obviamente quizás una espada, ¿no? Por ahí puede frenar eso, sobre todo si es metálica. Y Goliat tenía una cota de malla. Pero esa palabra que se encuentra traducida como malla, en realidad es la palabra escamas. Escamas de reptil. O sea que el detalle que nos quiere dar el texto es describir a este enemigo de Dios, este archienemigo de Dios, de manera serpentoide, que tenía una cota, ¿no? Un remerón de escamas, como un reptil. Y acá está Goliat, la serpiente antigua, el formidable enemigo que blasfema a Dios, que blasfema su nombre, que atemoriza a Israel, un opresor poderoso, que parece que nadie lo va a vencer. Pero aparece este muchachito, David, un joven pastor, quien en el camino toma una piedra y se la clava directo en la frente. Y que cuando este gigante cae al suelo, corre hacia él, ni siquiera tenía un arma, David. Toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. La simiente impía, la simiente de la serpiente, Goliat. Esta figura serpentoide, vestido con escamas. Y ahí está David, la simiente prometida, cortándole la cabeza, aplastándole la cabeza como Dios había prometido, ¿no? Anticipando la victoria de Jesucristo. Y luego de un tiempo, David se convierte en rey de Israel, a pesar de las pruebas y dificultades que tuvo en el camino, perseguido por Saúl, el anterior rey, sufre una gran agonía en su camino, y toda esa agonía la detalla en el Salmo 22. Un salmo que se cita mucho en el Nuevo Testamento porque es aquel salmo, ¿no? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unas palabras de Jesús, ¿no? Como perros me han rodeado, dice. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Describe la agonía de Jesucristo, ¿no? Hablando David, describiendo su propia agonía antes de ser coronado rey. Pero ese salmo no termina con agonía. Ese salmo termina en los versículos 27 al 28, recapitulando las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Todas las familias de la tierra, de las naciones, adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Incluso en su sufrimiento, en su agonía, David pudo ver la fidelidad de Dios, de que todas sus promesas serían cumplidas. Y Dios le promete un descendiente en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13, diciendo, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Cada vez más detalles. Sabíamos que era un descendiente de la raza humana. Sabíamos que vendría del linaje de Noé, luego de Abraham, luego de Jacob y de todos esos hijos de Judá, y ahora de la tribu de Judá, descendiente de David, aquel que traería un reino para siempre. Y sobre ese rey, el hijo de David, se escribieron muchos salmos. Y quiero mencionar 3 nomás, hermanos. El Salmo 2, por ejemplo, ¿no? Que dice, anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto sigue, ¿no? Pero es una recapitulación de todas esas promesas, ¿no? El heredero legítimo de las naciones de la tierra, el hijo de David, no era solamente rey de Israel, sería rey del mundo. El Salmo 72 también nos da más detalles respecto del hijo de David, describiendo un reino de justicia y de paz. Por ejemplo, dice, versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres, aplaste al opresor, como hizo en Egipto. Que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones.
y descienda a él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz, hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y que sus enemigos laman el polvo como la serpiente. Los reyes de Tarsis y de las islas le traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Más adelante, ¿sabe qué dice? Que se le dé el oro de Seba. Y de esa dirección vinieron los magos, le trajeron a Jesús presentes. Póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Y otro salmo que se escribe acerca de este hijo de David es el Salmo 110, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. El más citado, el que más referencias directas tiene. Lo cita Jesús, lo cita Pablo, lo cita el autor de los Hebreos. Solamente menciono el versículo 1 del Salmo 110, que dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. ¡Qué glorioso rey el hijo de David! Y David tuvo muchos hijos. Y fue a Salomón en particular el que asumió el trono. Pero claramente no fue su reino, este reino de justicia y paz. Su reino no fue establecido para siempre. Se dividió, de hecho, su reino, el reino de Salomón. Se fragmentó y nunca más se volvió a unir en toda la historia de Israel. De allí en adelante, de Salomón en adelante, comienza un periodo parecido al de los jueces, con muchos altos y bajos, reyes buenos, reyes malos, tiempos de juicio y calamidad y tiempos de prosperidad y paz, pero cada vez enfrentando enemigos más grandes, siendo oprimidos por pueblos más grandes, exiliados. Y en esos tiempos, aún en tiempos de oscuridad, de infidelidad, donde ya parecía que no quedaba esperanza, ahí donde se escriben muchas de las otras profecías sobre Jesús. Sobre ese rey que parecía no llegar nunca. Y hay tantas, hermano, tantas profecías. Se dice dónde iban a ser. Se dice cuándo iban a ser. Se dice qué haría y se dice cómo lo haría. Lujo de detalles. Pero quisiera cerrar, hermanos, con solo tres profecías. Tres profecías que se mencionan en ese periodo. Isaías 9. Isaías 9, versículos 6 al 7, texto típico de Navidad, pero que lo cortamos a la mitad siempre, porque dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, el dominio, la autoridad, reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí lo cortan todos los predicadores en Navidad, pero el texto sigue. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, este es el hijo de David, y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. Y uno dice, pero qué difícil estas promesas. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, para que no quede dudas a nadie, ¿no? El hijo de David, que traería este reino de justicia y paz. Y Isaías tiene mucho contenido al respecto. Pero me gustaría mencionar un poco de la faceta de este reino, ¿no? Isaías 42. Fíjese lo que dice, versículos 1 al 7. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo. No iba a ser un rey como el de las demás naciones, que se vale de la guerra, de la rapiña, de la opresión para poder gobernar, ¿no? Sería un rey siervo. Mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu en él. Y él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle.
No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Su justicia no es a través de la violencia, su justicia es a través de la fidelidad a Dios. Y uno dice, pero toma tiempo, traer justicia a las naciones no se desanimará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. El versículo 6 añade, ¿no? Sería luz para las naciones. Abriría los ojos de los ciegos. Sacaría de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Son textos que cita Jesús. Y dice, hoy se cumple esto, dice Jesús. En Lucas capítulo 4. Y cierro con este texto, hermanos, de Daniel. Y le invito a leer los profetas porque hay muchísimo, muchísimo más. Daniel capítulo 2. Daniel tiene una visión. Mejor dicho, Nabucodonosor tiene una visión. Daniel, que estaba en una posición cercana al rey, le da la interpretación, porque no entendía la visión. La visión es de una enorme estatua, enorme, como Goliat, firme, fuerte, partes de oro, partes de bronce, partes de hierro. Una estatua que parecía difícilmente quebrarse o poder ser vencida, ¿no? Y se nos dice después de que estas distintas partes de la estatua, de oro, de bronce, de hierro, corresponden a distintos reinos del mundo, distintos reinos del hombre. Los comentaristas reconocen que se refería al imperio persa, que prevalecía aquel entonces y cómo luego sería conquistado por los griegos. Luego, hablando de los romanos, cómo el reino romano sería dividido. Pero en tiempos de ese último reino, de los romanos, nos dice nuestro texto, capítulo 2 de Daniel, versículos 44-45, porque un detalle que quizás me olvidé mencionar, y son detalles, hermanos, que a mí por lo menos me parecen fascinantes. No lo había mencionado antes, pero cuando David derrota a Goliat, toma una piedra no cortada por manos. ¿Qué significa esto? Toma una piedra que no había sido moldeada, que el hombre no la había trabajado, ¿no? Una piedra tal y como la hizo Dios. En el camino toma una de esas piedras. Y es interesante que Dios en la ley, en Éxodo 25 o 50 me parece que es, especifica que para cuando uno quería levantar un altar a Dios tenía que usar piedras no cortadas por mano de hombre. Porque, digamos, no labradas por el ser humano. David toma esa piedra y con una de esas piedras se la clava en la cabeza al gigante Goliat y se desploma ante él. Bueno, en la visión de Nabucodonosor, dice allí el capítulo 2, voy a recapitular un poco antes. Dice, estuve mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos. No hay intervención del hombre en esta salvación. Y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Una pequeña piedra, como la que venció a Goliat, no cortada por manos de hombre. Fue directo hacia esta estatua enorme y la desmenuzó, la redujo a la nada misma. Pero no solo esto, versículo 35 añade, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y cuando Daniel da la interpretación, versículo 44, en los días de estos reyes paganos, de esta estatua enorme, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre.
tal como viste, que una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos, y que desmenuzó el rey, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Y todas estas y muchas, muchas más promesas que encontramos en el Antiguo Testamento le fueron dando forma a la expectativa del reino de este Mesías, para que cuando luego llegue Jesús no tenga que explicar nada en relación a ese reino, sino que simplemente asuma lo que entendía su audiencia y diga, el reino de los cielos se ha acercado. Y se describa su predicación como, y él comenzó a anunciar el evangelio del reino. La expectativa del Antiguo Testamento es clara, desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? La llegada del hijo de David, de la simiente de Abraham, de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, que quitaría la maldición de la creación, a quien todas las naciones le darían su obediencia. ¿En quién serían benditas todas las naciones? Quien derrotaría a todos sus enemigos y quien, a pesar de ser una pequeña piedra, comenzar de manera minúscula, se transformaría en un gran monte que llenaría toda la tierra.